Bueno, el 31 de agosto, Juan Cristina deja el decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y vamos a recibirlo, bueno, justamente en ese marco para hablar un poco de la actualidad de la ciencia en nuestro país, a modo también de balance, pero de proyección de futuro. Primero, el agradecimiento por aceptar la invitación. Buen día. Muchísimo gusto, siempre es un gusto participar de este programa. Bien, Juan, lo primero que le tengo que hacer es una advertencia, como dicen, el que avisa no es traidor. Estamos con un móvil en la puerta del Sheraton. Está clarísimo, es posible entiendo el tema. Que en algún momento tengamos que interrumpir brevemente nuestro diálogo para, si lo amerita la intervención de Maggie, ir al Sheraton. Estamos todos un poco pendientes del tema futbolero. Me parece muy bien, que es un tema importante. Bueno, terminado. Primero que nada le quiero preguntar en lo personal, no desde el lugar profesional, aunque cuando uno dedica una vida a una determinada actividad, es casi a veces imposible separar lo personal de lo profesional, pero llegando como al final de un ciclo, ¿qué balances ha realizado? ¿Qué ha pensado de un momento en el que la ciencia en nuestro país uno escucha en forma permanente a los actores políticos en el Uruguay hablar y hablar sobre la importancia, pero también uno escucha que quienes están metidos en el tema dicen: está genial que se hable, pero dennos presupuesto para permitir desarrollarnos? Sí, yo, en primer lugar, bueno, para mí ha sido una satisfacción muy grande que mis compañeros de facultad, es decir, mis estudiantes, mis colegas docentes, nuestros egresados me eligieran decano 2 veces por unanimidad. Yo pienso que eso para un ciudadano uruguayo es el mejor honor. Yo creo que las cosas con la gente, mañana comienza otra feria Latitud Ciencia, que es un diálogo que tenemos con la gente, donde usted no va solo a mirar, sino que también puede desde jugar teoría de juegos con los matemáticos hasta ver una máquina que hace tornados en el Instituto de Física. Se puede mirar, se puede tocar, se puede trabajar con los microscopios, se pueden ver los minerales del Uruguay, y creo que en ese sentido lo más importante, creo, del logro es decir, si uno logra que sus compatriotas vean que la ciencia está hecha por gente como cualquier vecino, que digamos, y que no lo hace gente extraña, que hace cosas raras, que está encerrada en una montaña, y que esto es para gente inteligente y que yo no entiendo nada. Bueno, y en los temas de educación está claro la importancia que la ciencia, quizás es un aspecto que menos se habla, la importancia que tiene la ciencia en la educación de los ciudadanos del siglo XXI. ¿Aumentó la matrícula en este periodo? La matrícula se mantuvo más o menos estable, entraron unos 550 estudiantes por año. La facultad tiene 12 carreras. No es que en el Uruguay no se hayan hecho cosas en los últimos tiempos. En el primer gobierno del presidente Vázquez se creó una Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Tenemos un Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos cosas, pero lo que tenemos que pensar que entre nuestra generación y la de mis estudiantes que yo recibo en primer año, ¿no?, cuando tienen 18 y acaban de salir del liceo, hay un cambio civilizatorio. Ese cambio hace que el mundo no nos espera, sino que crece de una manera exponencial, no localmente, como cuando nosotros íbamos al liceo. Y tenemos que estar preparados para eso. Si en el 2034 más del 60% de los puestos de trabajo van a estar automatizados, tenemos que preparar a toda nuestra fuerza obrera de otra manera y con otros elementos. Yo, lo mejor es que vayan al atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo para todos los públicos. A ver, a mí me toca, tenemos un lugar para los preescolares, para los más chiquitos, que es donde me toca a mí. No sé si es un mensaje a esta altura, pero y donde uno puede hablar con niños que son preescolares y puede contarles biología molecular del virus de la gripe y desarrollar temas de inmunología, de unión al receptor celular. Y uno diría, pero ¿y cómo usted está dando una clase de biología molecular para preescolares? Sí, los niños lo entienden hoy, ¿no? O sea que eso es lo más importante. Nos queda mucho por hacer, que eso es lo más importante. El problema más importante que tiene el Uruguay y que tiene que comprender es que nosotros tenemos una facultad de ciencias porque el pueblo paga tener una facultad de ciencias.
¿no? Lo pagan todos ustedes que están hoy acá en el canal, hace que tengamos una facultad de ciencias, ¿no? Hasta los que no acceden a la universidad. Los camarógrafos, los excelentes programas de cocina, los periodistas. Y creo que nosotros en estos 8 años formamos una nueva generación a nivel internacional. Ahora, si nosotros cumplimos con nuestra tarea que nos encomiendan, pero luego, no la Facultad de Ciencia o la universidad, si el Estado uruguayo no utiliza a esos jóvenes científicos, claro, va a haber otro Estado que los va a usar y que no pagó la educación. ¿Qué fuga tenemos? Yo entiendo, el último censo de egresados, que en realidad tiene ya tiene 7 años, indicaba que el 12% de nuestros colegas se están desempeñando en el exterior, en los principales centros de investigación del mundo. Esa dato cifra actualizado hoy tal vez sea un poco más mayor. o menos sea alrededor de un 20%. 20%. Alrededor de 1 de cada 5 que nosotros formamos se va. Hemos pagado una educación que de alguna manera tenemos que recuperar. Entonces, como usted me preguntaba, ¿qué es el debe más importante? Es ese, en trabajar, sobre todo para aquellos que somos hijos de la escuela pública, de aquella escuela pública cuando éramos pequeños, de ese Uruguay, de las reformas vallistas de aquella época, que nos permitió llegar hasta a donde llegamos. Necesita un trabajo mucho más organizado, mucho más efectivo. En el país no es que no se hacen cosas, pero muchas veces hay una fragmentación de los esfuerzos del Estado. ¿Pero qué cambios se deberían implementar para que ese 20% de científicos pueda realizarse en nuestro país? Bueno, yo entiendo que tiene que haber una política de Estado es decir, las políticas de Estado en ciencia y tecnología trascienden los gobiernos, trascienden, y los países que tienen política de Estado las tienen por 30 años y no importa qué partido político está en el poder. Usted necesita un gran acuerdo nacional y lo que necesita es, si hoy el 80% del conocimiento nacional que se genera en nuestro país se genera en nuestra universidad, en la Universidad de la República. Nadie dice que todos los científicos, incluso no sería una buena política de Estado, tengan que estar en nuestra universidad. El Estado tiene empresas enormes a la escala, obviamente, de un país como el nuestro, y necesitamos de políticas de Estado que permitan que los científicos se inserten en el sector productivo, del cual obviamente el conjunto de las empresas públicas hoy son el motor de la economía nacional. Claro. Esa es una realidad incontrastable. Y también lo que sucede en otros países, en Europa y en Estados Unidos donde yo me he formado, existe también programas que también permiten la inserción de los científicos en el sector privado, a través de ventajas impositivas, ventajas crediticias, etcétera, que permitan para las empresas. Yo creo que ese es el debe más grande que tenemos en este momento. Pero por otro lado tenemos experiencias muy lindas, la democratización del conocimiento. Tenemos junto con nuestra hermana Facultad de Química un inmenso ómnibus con un programa que hemos hecho para las escuelas rurales. O sea, tenemos niños que aunque estén en el medio del campo han hecho experimentos. Y la importancia de hacer experimentos para los niños hoy, en todos los trabajos que tenemos en las academias de América, indican que la diferencia en que un niño es, cuando usted va y lo ve a Nación, porque hemos estado en los 19 departamentos, más de 2.000 niños han hecho experimentos en ese ómnibus que está preparado para enseñar física, química y biología. Y aunque después se tenga que ir media hora a caballo, esa puede ser la diferencia de que esa niña pueda decir, yo voy a ser ingeniera agrónoma, voy a ser veterinaria, voy a ser médica, claro, voy a ser arquitecta. Claro. Y ahí está la importancia de enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar en la construcción de una ciudadanía para el siglo XXI. Juan, últimamente el tema, obviamente, de la educación en el Uruguay ha sido motivo de múltiples debates, propuestas, diferentes tipos de plataformas. Hay una realidad que parecería ser, nos está golpeando cada vez más y daría la sensación de que no estamos respondiendo a tiempo y que tiene que ver con las nuevas generaciones. Uno la palabra ciencia siempre la tiene incorporada a otra palabra que es tecnología, ciencia y tecnología. Son completamente diferentes ambas y hoy en día la tecnología
nos está chupando, nos está ganando a nuestros jóvenes, y estoy hablando de los niños, de los adolescentes, que se dice no están llegando con niveles de preparación adecuados a los estudios terciarios. Y de allí que en el camino, fundamentalmente en secundaria, perdamos tanta cantidad de chicos con avidez o con interés de continuar sus estudios. ¿Cómo a lo largo de estos años ha visto usted la preparación y la llegada de estos jóvenes al inicio? Porque en ciencias particularmente hay que tener una marcada vocación, en todos los órdenes de la vida. Pero en ciencias, a ver, en ciencias no se puede payar. Entonces es diferente a los que de repente nos largamos por el humanístico y sabíamos que de repente agarrando la guitarra, como decíamos, la íbamos llevando. Esto es diferente. ¿Cómo llega el nivel de preparación? ¿Qué nos está pasando en esas diferentes capas en donde tal vez estemos perdiendo potenciales científicos? Que estamos perdiendo, cuando digo potenciales científicos, hablo de todas las áreas científico-tecnológicas. Por supuesto. Eso incluye la ingeniería agronómica, la veterinaria, la arquitectura, la química, la física. Para hacerlo concreto, porque la televisión es muy tirana, le diré que lo que hay que entender de nosotros como padres y casi como abuelos, digamos, es que hay un cambio civilizatorio entre mi generación y la que sigue. No es un juicio de valor, no es que sean ni mejores, ni peores, ni más, ni menos. Pero ese cambio, quizás uno lo puede hacer una caricatura, que es quién está fuera de la historia. Usted llega del liceo y tiene clase conmigo y tengo que adaptarme a esa generación, ¿no? Entonces, de repente uno piensa, ¿se acuerdan aquel profesor de saco y corbata que tiene una tiza en la mano y un pizarrón negro atrás? Enfrente hay una generación que tiene una computadora en una mano y un celular en la otra. Y esa es la realidad para la cual nosotros tenemos que adaptar la educación. La pregunta hoy está mal hecha. La pregunta hoy no es ¿vos qué querés hacer cuando seas grande? La pregunta hoy en la educación es, ¿vos qué querés hacer? Ahora, ¿qué planes tenés? ¿Qué querés hacer? Y cuando la gente empieza a trabajar, usted tiene que ver las cosas que hacen gente muy menuda en robótica, por decirle algo. Entonces yo creo que hay que atender ese cambio civilizatorio. Culturalmente seguimos siendo en parte el país de mi hijo, el doctor, y esa es la... Esa es la verdad, y entonces es ahí donde hay que adaptarse a una educación moderna. Evidentemente no es que no aprenden, sino que aprenden distinto. Eso uno lo ve fácilmente. Por ejemplo, usted le muestra, si yo tengo que leer una pantalla de algo que me está mostrando un estudiante de primer año, él ve por lo menos 3 o 4 capas más de información de la que yo puedo ver, porque yo soy de otra historia. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa generación, que normalmente se le tilda de una generación con pocos intereses, como que les da todo más o menos lo mismo, cosa que es un error fatal. Tienen intereses como teníamos y como tenemos nosotros. Lo único que esos intereses son distintos de los nuestros. Entonces, no es un juicio de valor, no son ni mejores ni peores, pero creen otra cosa. Obviamente, nosotros vivíamos en un mundo mucho más local. Hoy el mundo, digo, ¿no? Se enteran así. Entonces, eso tiene sus cosas buenas. Todas las tecnologías tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No hay tecnología pura. Usemos las buenas, porque depende de cómo las usemos, y tratemos de revertir las malas. Las malas son si yo creo que todas las cosas son así porque pongo enter. Bueno, y la vida no es enter y... hay que trabajar, lo mismo que para ustedes como periodista, haber llegado hasta aquí, sin un esfuerzo muy grande. Entonces hay cosas que están ahí en la educación y yo creo que ahí la ciencia y la tecnología, que también luego juega un papel importante en la innovación, que es la incorporación de valor. Entonces, en un país de 3 millones de personas, que ya hoy produce alimento para 28 millones de personas, eso tiene un techo. Claro. Y un país de 3 millones de habitantes, en lo que puede llegar a pensar,
es en el cerebro de su gente, que es lo único que nos va a salvar. Vamos a agradecerle a Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, que bueno, este 31 de agosto deja el decanato, pero sigue en la academia. Sí, sigo en la academia y sigo en la universidad. En realidad lo que tenemos ahora en agosto, usted dice que eso es un periodo de transición legal. Exacto. Pero ha sido un honor y también quiero agradecer mucho a todos los periodistas que nos han podido acercar a esto. Y ojalá que lo suceda, mantenga esa apertura, ¿no? Porque en su decanato seguramente que sí. Hemos tenido la posibilidad de sacarnos dudas desde la información rápidamente, que a veces no es fácil, con temas de actualidad que atañen a la ciencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un placer. Juan Cristina con nosotros, así que vamos cerrando por aquí la entrevista.